Buenas a todos, hoy os explicaré cómo podemos hacer un check disk a nuestro disco duro. Voy a explicarlo tanto para poder hacerlo desde Windows como la forma de hacerlo desde el arranque si vuestro sistema operativo no se inicia, por lo que si tenéis ese problema durante el vídeo comentaré también qué pasos hay que seguir. Para los que no estéis familiarizados con este comando y para qué sirve, el check disk se usa para comprobar la integridad de nuestras unidades de almacenamiento, es decir, funciona tanto con discos rígidos como en discos SSD o incluso en unidades extraíbles como un pendrive o una tarjeta CD. Aunque la parte que más nos interesa del check disk es que también repara errores lógicos en el sistema de archivos y sectores dañados. Todo ello sin borrar nada de nuestro disco duro o pendrive, por lo que es totalmente seguro usarlo. Con esto conseguimos mejorar el estado de nuestra unidad y revitalizar los sectores que se hayan vuelto lentos, por lo que a continuación vamos a ver cómo realizarlo. Lo primero es abrir una ventana del símbolo del sistema y para ello en el buscador de Windows 10 abajo a la izquierda escribimos la palabra cmd y como veis nos aparece la aplicación símbolo del sistema. Aunque es muy importante que no le hagáis clic directamente, ya que entonces no podremos hacer el check disk, por lo que la manera correcta de abrir esta aplicación es haciendo clic derecho y seleccionando la opción que dice ejecutar como administrador. En el caso de que tengáis Windows 7, el método es muy parecido, ya que solo tenéis que hacer clic en el botón de inicio y abajo os aparecerá el buscador, por lo que escribís cmd y hacéis clic derecho para ejecutarlo como administrador. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre si ni siquiera podéis iniciar Windows, ya que vuestro sistema operativo no se inicia correctamente? Por lo que en esta situación el método sería iniciar Windows usando las opciones de recuperación desde el arranque. La forma de hacer esto ya la expliqué en otro vídeo donde hablaba de cómo entrar en modo seguro tanto en Windows 10 como en Windows 7 y cuyo link tenéis en la descripción. Y básicamente consistiría en una vez hemos entrado en las opciones de recuperación, hacemos clic donde dice solucionar problemas, aquí entramos en opciones avanzadas y finalmente le damos a donde dice símbolo del sistema y como vemos inmediatamente se nos abre la ventana. Ahora que ya estamos en símbolo del sistema, fijaros que en la parte de arriba ponga la palabra administrador, ya que eso nos indica que lo hemos abierto correctamente, o si no veis esa palabra es que entonces no está en modo administrador y tendríais que repetir el paso anterior. Una vez aclarado eso, tenemos que escribir en esta ventana esto que veis en pantalla, checkdisk espacio c2 espacio /r, tal cual lo estáis viendo sin vocales, y seguidamente pulsamos Enter. En este punto es muy importante que sepáis que en ese comando que hemos escrito estamos indicando en qué unidad queremos hacer el check disk. En concreto hemos seleccionado la unidad C, pero si quisierais examinar cualquier otra unidad de vuestro PC, solo tendríais que cambiar la C por la letra correspondiente. Es decir, yo como veis tengo 4 unidades de almacenamiento, por lo que si la unidad que quisiera reparar fuera esta que tiene la letra D, en ese caso tendría que escribir checkdisk espacio espacio /r. O si quisiera analizar mi unidad E, escribiría checkdisk espacio espacio /r, por lo que tener eso en cuenta según qué unidad queráis comprobar y reparar de vuestro PC. En mi caso yo lo voy a hacer con la unidad C, que lógicamente es donde está instalado mi sistema operativo, para que veáis así que no hay ningún problema incluso en hacerlo en el disco duro principal, pero como digo podéis hacerlo en cualquier unidad, escogiendo siempre la letra de la unidad correspondiente al escribir el comando. Y al darle a Enter nos aparece este texto, que nos dice que el check disk no se puede ejecutar porque hay otro proceso usando el volumen, y nos da la opción de si queremos ejecutar el check disk al reiniciar el PC, por lo que pulsamos la tecla S para decirle que sí y le damos a Enter otra vez. Nos sale este mensaje de confirmación y ya con esto podemos cerrar la ventana del símbolo del sistema. Ahora reiniciamos el PC y veréis que en vez de iniciar Windows nos sale esta ventana,
avisándonos de que se va a iniciar la comprobación del disco, por lo que a partir de aquí no hay que hacer nada más, simplemente esperar a que el proceso termine. Eso sí, os adelanto que realizar el JetDisk requiere de bastante tiempo, dependiendo del tamaño de vuestro disco duro y de los errores que tenga el disco, por lo que hay que tener paciencia, siendo lo más recomendable hacer el JetDisk cuando no vayamos a utilizar el PC durante algunas horas, para de ese modo estar mejor prevenidos de lo que pueda tardar en completarse. Además, tened en cuenta que no es lo mismo analizar un disco SSD, cuya velocidad es mucho mayor, a un disco rígido, que será algo más lento, por lo que si os da la impresión de que el JetDisk no avanza, como por ejemplo en mi caso que parece haberse quedado congelado al 11%, no os preocupéis, ya que esto es normal y hay que tener paciencia. Aunque yo lógicamente voy a acelerar el vídeo para no haceros esperar, y así os muestro ya los últimos segundos del proceso. Como vemos, una vez ha terminado, el PC se reinicia por sí solo y vuelve a iniciarse Windows de forma normal, lo que indica que todo ha ido bien durante el JetDisk. Por cierto, si el JetDisk lo habéis ejecutado en Windows 7 en lugar de en Windows 10, en ese caso, al reiniciar el PC, os saldrá algo como esto, pero el proceso sería el mismo, por lo que simplemente esperad a que se complete y al finalizar el PC se reiniciará por sí solo. Como ya he comentado, también podemos usar el JetDisk para comprobar y reparar un disco duro secundario o un pendrive, con la ventaja de que en ese caso no es necesario reiniciar el PC. Por ejemplo, voy a insertar en mi PC un pendrive y como vemos, Windows en este caso le ha asignado la letra H. Por lo que abro el símbolo del sistema en modo administrador, tal y como he explicado antes, y ahora voy a escribir JetDisk espacio H espacio /R para examinar la unidad H, que es la que corresponde al pendrive. Si os fijáis, no he tenido que reiniciar el equipo y la comprobación comienza de inmediato, siendo además bastante rápida al tratarse de un pendrive de solo 32 GB. Aunque fijaros que mientras está ejecutando el JetDisk no puedo acceder a la unidad, ya que el volumen se ha desmontado hasta que el proceso termine. Voy a volver a acelerar un poco el vídeo para ir más rápido. Y al terminar me aparece que se examinó el sistema de archivos sin encontrar ningún problema, por lo que todo es correcto. Ahora que ya sabéis usar el JetDisk, como curiosidad os comento que quizás también habéis visto en algún sitio el comando JetDisk espacio espacio /F, es decir, sustituyendo la R del final por una F, por lo que os estaréis preguntando qué diferencia hay entre un JetDisk /R y un JetDisk /F. Y la respuesta es que el /F busca errores en el sistema de archivos para solucionarlos, pero no busca sectores defectuosos para repararlos, mientras que el /R hace las dos cosas, es decir, el JetDisk /R incluye también el /F, por lo que lo más recomendable es usar siempre el /R para de ese modo hacer el examen lo más completo posible. También os recuerdo que Windows trae algunas herramientas que nos ayudan a comprobar y a tener en buen estado nuestras unidades. En concreto, si vamos a nuestras unidades y hacemos clic derecho en la que queramos comprobar y seleccionamos la opción que dice Propiedades, se nos abrirá esta ventana. Ahora entramos en la pestaña que dice Herramientas y tenemos dos opciones. La primera es Comprobar y si la pulsamos, Windows buscará errores en el sistema de archivos de la unidad. Es decir, es similar a hacer un JetDisk /F. Además, también tenemos la opción de desfragmentar la unidad si hacemos clic en el botón Optimizar y seguidamente seleccionamos la unidad que queremos optimizar. Si bien desfragmentar el disco no repara ningún error, pero sí hace que los discos duros rígidos funcionen de manera más eficaz, es decir, las unidades de disco duro, como podéis ver aquí. Aunque por el contrario, tanto los discos duros SSD como los pendrives o tarjetas SD, que son las que dicen
unidades de estado sólido en el caso de los SSD y las unidades extraíbles en el caso de las memorias USB, por lo normal no necesitan ser desfragmentados, por lo que tenerlo en cuenta para desfragmentar únicamente las unidades de disco duro. Ya antes de terminar, aprovecho para decir que el JetDisk es una de las formas en las que podemos comprobar y reparar nuestras unidades de almacenamiento, pero no es la única, por lo que si buscáis algún programa que os ayude igualmente a mejorar el estado de vuestro disco duro usando otros métodos, os recomiendo la aplicación Victoria, de la cual también tenéis en el canal un video tutorial que hice hace algunas semanas y cuyo link igualmente está en la descripción del vídeo. Y hasta aquí el vídeo, espero os haya sido de utilidad conocer toda esta información. Si es así, podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros.